Bueno, estamos. Entonces, si me das pantalla, Martín, saludo a todo el mundo, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión del seminario Malvinas como Nudo Histórico. Hoy recibimos virtualmente a un colega, el historiador Sebastián Aliotto, que es investigador del CONICET, y además es profesor e investigador también en la Universidad Nacional del Sur. Sebastián Aliotto es, además de un notable joven investigador, un querido colega al cual vengo leyendo desde hace muchos años. Es autor de algunos libros que les quiero mostrar rápidamente. El primero, yo leí, es este. A ver si sale. Estamos presentando, espero la pantalla correcta, me dirán si sale indios. ¿Están viendo indios y ganados? Sí. Se ve correcto, Darío. Muy bien, estamos viendo indios y ganados. Vamos a compartir ahora el otro título, que es un trabajo colectivo, un notable trabajo colectivo, junto con Juan Francisco Jiménez y Daniel Villar, el recordado y querido Daniel Villar, sobre todo un trabajo que reúne verdaderamente una saga de trabajos de todo el equipo de la Universidad Nacional del Sur, desde los siglos XVI y XIX, acerca de la violencia civilizada contra las comunidades nativas, y el que hemos compartido para hoy, y tienen un capítulo también para la semana siguiente, que es el que más de cerca toca este seminario, que es este libro, Malvinas. No sé si ahora lo están viendo, yo tengo un lío bárbaro porque veo todo lo anterior. Hombres, ganados y tecnología rural criolla, siglos XVIII y XIX, también coescrito a 6 manos con Juan Francisco Jiménez y con Daniel Villar. Entonces, Sebastián, si te parece, te vamos a dejar la palabra porque para eso te hemos invitado, queremos escucharte, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y bueno, adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, dale. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra mucho estar acá y que se haga un seminario sobre este tema que es tan interesante. Bueno, en principio explico un poco cómo llegué o cómo llegamos del grupo que escribimos este libro al tema, porque en realidad nosotros somos especialistas en otra cuestión que es la historia de las comunidades indígenas de Pampa, Patagonia y Araucanía durante la época de contacto autónomo, digamos así, con los europeos y sus descendientes a partir del siglo XVI y hasta fines del siglo XIX, cuando se producen las campañas de cancelación de la autonomía indígena. ¿Cómo llegamos entonces a Malvinas? Bueno, nosotros estábamos interesados en la cuestión de el manejo por parte de las comunidades indígenas, pero también de los hispanocriollos, del ganado cimarrón y alzado, del ganado feral, digamos, como se suele decir, que proliferó en las pampas en toda esa época de contacto, especialmente en los siglos XVII, XVIII, parte del XIX, tanto yeguarizos como vacunos que proliferaron especialmente en esa zona de acolchonamiento, digamos, esa zona intermedia entre los dominios indígenas y los hispanocriollos, ¿no? Los asentamientos hispanocriollos. En toda esa zona, como ocurrió en otras zonas fronterizas del continente, proliferaron fuera del control humano una cantidad de rebaños o de manadas asilvestradas, ya les digo, de yeguarizos y de vacunos,
Y eso en la historia de las fronteras pampeanas es un tema importante y que dio lugar a una cantidad de elaboraciones historiográficas con algunas de las cuales nosotros no estábamos de acuerdo, y por eso empezamos a indagar en esa cuestión, ¿no? Nos parecía en principio, esta parte la hago breve porque no atañe demasiado al tema de Malvinas, pero para que ustedes vean de dónde viene la cuestión. Nos parecía a nosotros que en muchos de los trabajos tradicionales no se tenía en cuenta toda la cantidad de trabajo y de técnicas que implica lidiar con animales salvajes o asilvestrados, ¿no? Se habla o se ha hablado en la historiografía sobre el tema de indios que llevaban miles de cabezas que sacaban de entre los cimarrones y las llevaban a Chile, como si eso fuera una cuestión que se hace muy fácilmente, ¿no? Como si no hubiera una cantidad de técnicas implicadas o bien en la matanza o bien en el amansamiento del ganado, como para poder efectivamente trasladarlo, apropiárselo. Si son yeguarizos, más todavía, si hay que hacer los animales de monta, eso es todo un trabajo muy importante, y sobre eso no se decía nada. Entonces empezamos a trabajar ese tema, ya les digo, sobre todo para la región pampeana y para la frontera hispanoindígena en las Pampas, y a ver todas las fuentes que hablaban sobre esta cuestión, sobre las técnicas y los usos del ganado silvestre o asilvestrado en esa región. Pero también nos interesaba, en términos comparativos, ver cómo había sido ese manejo en otros lugares. Digamos, sabíamos que en varios lugares de América había ocurrido lo mismo, es decir, los yeguarizos, los bovinos y otros tipos de ganados también habían escapado del control doméstico de los humanos, especialmente de las sociedades coloniales que introdujeron esos ganados, ¿no? Porque en general son ganados introducidos desde el Viejo Mundo. En muchos de estos lugares abiertos, con poco control humano, con pocas estructuras de control, esos animales se habían asilvestrado también, y ahí surgieron una serie de técnicas, tecnologías y usos que permitían manejar ese ganado, o matarlo, o volver a apropiárselo, a domesticarlo para el uso humano. Entonces, buscamos varios casos en que eso hubiera ocurrido, y uno de los casos que teníamos era el de Malvinas, ¿no? En Malvinas también ocurrió eso, los animales se asilvestraron y fue necesario buscar las maneras de explotarlos a partir de técnicas particulares. Y en el caso de Malvinas vimos que esas técnicas estaban muy relacionadas con lo que había ocurrido en Pampa y Patagonia, y de hecho eran básicamente los mismos actores, o sea, mano de obra rural proveniente del Río de la Plata, los que habían aportado los conocimientos técnicos para poder aprovechar a esos animales. Bueno, de todos modos, eso en principio era un tema secundario para nosotros, pero hacia 2014 surgió una convocatoria a proyectos sobre Malvinas, que hicieron la Secretaría de Malvinas y el Ministerio de Educación, etc. Y entonces el tema, nos pareció que el tema daba para desarrollarlo en un proyecto particular, del cual fue resultado ese libro que ustedes vieron acerca de Malvinas. De manera que, bueno, en ese libro hay una cantidad de descripciones técnicas que tienen que ver en gran medida con lo que ocurría en las Pampas, pero también un estudio más particularizado sobre la realidad de Malvinas, cómo surgieron los ganados ferales o asilvestrados en Malvinas, y cuáles fueron las técnicas que se usaron, cuál fue su evolución y cuáles fueron las técnicas que se usaron para aprovecharlo. Y lo más interesante, no quiero adelantar la conclusión, pero lo que más nos interesaba era ver cómo, después de la ocupación británica, las técnicas rioplatenses, personificadas en peones criollos que trabajaban en Malvinas, siguieron utilizándose
en las islas, por lo menos hasta la década de 1860, cuando empieza una transformación importante en el tipo de explotación ganadera de Malvinas, y básicamente los vacunos son reemplazados rápidamente por los ovinos, que fueron después la explotación principal. Así que bueno, en resumidas cuentas, esa fue la manera en la que llegamos al tema. Para, digamos, resumir también la parte, ustedes conocerán más o menos la cuestión de la administración política de Malvinas y la competencia interimperial, supongo que lo habrán visto en este seminario, así que no voy a entrar mucho en detalles, digamos, basta decir que a partir de la década de 1760, franceses primero, ingleses y españoles, por supuesto, empiezan a disputar la soberanía y la ocupación de las islas. Eso finalmente se resuelve en la década del 70 con el abandono de las pretensiones de los franceses en favor de los españoles, y después de una serie de controversias diplomáticas, los ingleses también se retiran de Malvinas, a pesar de que siguen recalando en las islas para aprovisionarse y para reparar los buques, pero básicamente la soberanía queda casi indisputadamente a cargo de los españoles. Y a partir de que los españoles se hacen cargo de la administración de las islas, van a tratar de, además de llevar a sus propios pobladores, de asegurarse del abasto, ¿no?, de esa gente. Entonces, ahora voy a ver si puedo presentarles algunas imágenes respecto de esto. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy presentando? Sí, se ve Malvinas, hombres, ganados y tecnología rural criolla. Bien. Bueno, de vuelta, esta es la tapa del libro que les mostraba Darío, ¿no? Bueno, esto es de lo que les hablaba antes. Ahí está marcada el área panaraucana, que es el área de, digamos, la unidad cultural indígena que nos interesaba a nosotros, y a partir de cuyo estudio surgieron los conocimientos técnicos, digamos así, del modo indígena y criollo también de tratar con los animales, ¿no? Es básicamente esta región. Fíjense que en este mapa de Cardiel aparece marcado en el mapa de la izquierda, ven que hay una zona pintada de amarillo y dice yeguadas. Esa es la zona al sur del Salado, una gran franja donde prosperaban en las pampas los yeguarizos asilvestrados, y en una época también los vacunos, ¿no?, los cimarrones, que fueron objeto de explotación y de competencia por parte de indígenas y de hispanocriollos de distintas jurisdicciones, ¿no? No solamente de Buenos Aires, sino también de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis. Bien. Esta es una tabla que figura en el libro que resume distintos lugares que nosotros estuvimos estudiando, donde se produjeron efectivamente estos episodios de asilvestramiento de los animales. Fíjense que hay hay lugares insulares en las Antillas, en Centroamérica, México, los llanos de Venezuela, y Buenos Aires, Norpatagonia y las Malvinas era el último caso que vimos. Perdón, interrumpo un segundo porque me estoy quedando sin batería. Ya vuelvo. No hay problema. Te escuchamos, Sebastián. Esté tranquilo.
Estas son cuestiones inherentes a nuestras técnicas de trabajo, que no usamos las boleadoras, perros ni corrales, pero necesitamos, por ejemplo, abastecer de electricidad a la computadora, no hay ningún problema. Oh, Tranquilo, tranquilo. pensé que estaba cargada, pero no. Bien. Entonces, ahí hay un resumen de distintos rasgos técnicos, digamos así, que pudimos ver en los distintos lugares estudiados. En general, en todos ellos se usan jinetes a caballo, ¿no? Para dominar al ganado cimarrón o alzado, y en todos los lugares se usan lazos. Esa es una técnica universal, digamos, quiere decir que se ha usado en toda América, que proviene del viejo mundo, de Europa, y sobre todo es una técnica hispánica que se desarrolló en Andalucía, en las marismas del Guadalquivir. Ese es el origen de muchas de las técnicas que se usaron en América colonial. Como ustedes ven, en Buenos Aires, en Las Pampas, en Norpatagonia y Malvinas se suma otro rasgo tecnológico, que es el uso de boleadoras. Las boleadoras son una tecnología indígena, ¿no? Usada en principio para cazar animales silvestres, salvajes, y que se adoptó también para el uso del ganado doméstico, y especialmente para estas faenas de captura del ganado cimarrón cuando se lo quería atrapar vivo, sobre todo, ¿no? En general, las cacerías de vacunos, por ejemplo, de los hispanocriollos, se basaban en otros tipos de instrumental, ¿no? Especialmente la de jarretadera, y que lo que hacía era cortar la carrera del animal para después poder sacrificarlo y sacar el cuero, que era el cuero, el sebo, la grasa, los cuernos, que eran lo único que se buscaba. Pero cuando, por ejemplo, se trataba de vacunos o de yeguarizos que se quisieran atrapar vivos, el uso del lazo es fundamental. Y las boleadoras también servían con ese mismo propósito, ¿no? Inmovilizar al animal temporariamente, y uno así, tanto con el lazo como más todavía con las boleadoras, podía, si uno tenía varios juegos, inmovilizar varios animales en una carrera y después proceder o bien a sacrificarlos o bien a manearlos y proceder a las técnicas de amansamiento posteriores. Bien. Y después hay corrales también en la mayoría de los lugares, de los que hablaremos en un ratito. Bueno. Entonces, como les decía, eso nos llevó a este escenario de Malvinas, especialmente a la isla Soledad, ¿no? La isla oriental, que es donde se instalaron los españoles, donde también se habían instalado los ingleses, y donde empezó a proliferar el ganado, donde primero los españoles, los franceses ya habían llevado ganado en pequeñas cantidades. Algunos dicen que eso fue el origen del ganado cimarrón posterior. Es dudoso eso porque eran muy poquitos animales, pocos sobrevivían a los viajes. Eso les pasó también a los españoles, ¿no? Los españoles empezaron a provisionar el Puerto Soledad o Puerto Luis a partir de la década del 60 y sobre todo de la década del 70, pero con mucha dificultad, porque había que llevar los animales por barco, la travesía era dificultosa, podía haber tormentas, los animales se morían en gran proporción, o llegaban muy debilitados y después morían en las islas, de manera que el poblamiento por parte de los animales fue lento, ¿no? Y dificultoso. Esa es la isla Soledad. Fíjense, acá hay algunos de las primeras remesas de ganado a Malvinas por parte de los españoles. Fíjense, cuando quisieron mandar muchos juntos, que fue en 1771 el navío La Concepción de Terry,
Vértice en ese momento quiso mandar muchos animales juntos porque había una especie de brote de escorbuto que generó mucho malestar en las islas, en la isla, y entonces remitió esa cantidad de ganado que era demasiado, y en realidad el ganado iba hacinado, hubo tormentas, hubo una navegación dificultosa y se perdieron muchísimos animales. Fíjense que llegaron solamente 10 de 160. Un par de años después, otra nave, el señor Ruben Finch, llegó 25 y llegó con 25, es decir, los animales, hubo menos dificultades en la navegación, pero además los animales estaban más cómodos, mejor cuidados, no tan hacinados y llegaron en mejores condiciones. El escorbuto era ustedes saben, era una enfermedad que era muy insidiosa con los navegantes, principalmente, pero también en aquellos lugares en que no hubiera un abasto frecuente de vitaminas, ¿no? De vitamina C especialmente, pero además la gente de la época pensaba que en general los alimentos frescos eran necesarios para evitar el escorbuto. Entonces, contar con carne fresca, así como de verduras frescas, era fundamental para evitarlo. Por eso tanta ansiedad por contar con vacas domésticas, ¿no? Para poder hacer un stock que permitiera acceder a la carne fresca. Si no, había que recurrir al charqui, que junto con el bizcocho y esos demás alimentos secos, se creía con bastante razón que facilitaban el escorbuto. Bien. Ahora voy a esto. Bueno, les hablo primero de esto y después del tema del ganado. ¿Con qué personal contaban los españoles para trabajar con el ganado que iban llevando a las islas? Bueno, en parte eran peones libres, algunos, y en parte también había presidiarios que por supuesto iban en calidad de trabajadores forzados, ¿no? Muchos iban porque la pena era alta y entonces parte de la penalidad era llevarlos a Malvinas. Otros optaban por ir a Malvinas para reducir justamente esa pena. O sea, un año en Malvinas equivalía a 2 años en otros destinos. Así que ustedes tienen ahí una lista de gente y sus delitos y por qué reclamaron en Malvinas. Todos ellos, en la medida en que supieran manejarse con las tareas rurales, se los empleaba para ello. Y lo mismo se hacía con indígenas que fueron desnaturalizados, se llamaba en la época. Bueno, acá hay algunos de ellos. Una práctica común de los españoles, sobre todo en la década del 1770, 80, cuando los conflictos con las sociedades indígenas pampeanas arreciaron, era desnaturalizar, es decir, desterrar a los líderes indígenas a lugares lejanos. Un destino podía ser Montevideo, por ejemplo, y otro destino más temido todavía era el de Malvinas, justamente por su lejanía, por su condición insular, que hacía prácticamente imposible la huida. Y de hecho para los indios ya el hecho de ser desnaturalizados era un castigo impresionante. Eso es típico de cualquier sociedad premoderna, digamos así, ¿no? Quitar a alguien de su entorno social, de su grupo parental, etcétera, era el peor castigo que se podía imponer. Y para esta gente lo era más todavía ser desnaturalizados por mar, que era algo que desconocían completamente, ¿no? Que lo llevaran en un barco, en fin. Así que eso generó, en muchos casos, motines, rebeliones, pero de todos modos, varios de estos líderes indígenas fueron desnaturalizados hacia Malvinas y empleados como peones, como peones rurales, ¿no? para el manejo del ganado. Bueno, acá hay el destino de varios de ellos. Algunos murieron en las islas, otros fueron reintegrados al continente, en fin. Bueno,
Respecto de la evolución del ganado vacuno bajo rodeo, o sea, el que estaba bajo el control de los españoles, fue creciendo durante la década del 70. Yo no estoy escuchando, no sé el resto. No, a mí también se me cortó. Capaz que se le cortó a Sebastián. Sí, vamos a mandarle un WhatsApp. Bueno. Sí, vemos que es general, están todos en el chat poniendo que se cortó. Pero a nosotros sí nos escuchan, a mí y a Darío nos escuchan. Sí, a nosotros sí. Ok. Bueno, yo voy respondiendo algunas de las preguntas que se están haciendo. Entonces, Susana Pereira pregunta, ¿a partir de cuándo hay registro de presidiarios a Malvinas? Te lo puedo contestar con un margen de error de 2 años. Es o 1780 o 1782. Después lo busco si querés, si te digo bien, pero a partir de ese momento se utiliza como presidio. Y Javier Colucci pregunta, ¿qué delitos podían llevar a los presidiarios allí? Bueno, la pregunta no es tanto con el ahí. A ver, para ser enviado a un presidio podían ser varios delitos, en general delitos contra el orden público, pero que el presidio fuera el de Malvinas, Javier, tiene que ver justamente o con la dureza del castigo que se quería penalizar, justamente, o bien con una, como dijo Sebastián, con una elección por parte del castigado para que el tiempo fuera menor, porque era un presidio donde el castigo se consideraba más duro. Un presidio no es una cárcel, ¿eh? Eso ténganlo presente. Los presidios no son las actuales cárceles. El presidio era un destino donde se enviaban a los condenados para prestar servicios públicos, es decir, servicios al gobierno que podía utilizarlos desde cavar una zanja, para cavar la zanja del SINA se utilizaron presidiarios, para la defensa de la frontera, en 1816, 17, el presidio de Santa Elena, por ejemplo. Quiero decir, un presidio no es una cárcel, ¿eh? El presidio es un destino en donde se utilizan a los castigados por delitos, repito, que pueden ser casi siempre contra el orden público, para hacer trabajos para un gobierno. Sebastián, te damos la bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? Gracias. Perdón, pero se me tildó la compu, no sé qué pasó. No hay drama, tabla 3, quédate en el PowerPoint, estabas con la tabla 3. Bien, a ver si lo puedo abrir de vuelta. Bueno, si no lo debe tener en punta también Martín, te podemos ayudar con... Lo presento enseguida. Un segundo, ¿eh? Vamos a esperar y si no... Ah, ya está. A ver. No, ahí estás presentando tu pantalla. ¿No? Voy a apagar de vuelta yo mismo. Va a ser mejor, me parece, que lo presente Martín, Sebastián. Creo que Dale, está dando lata con una utilización de PowerPoint esa máquina. Te está pidiendo. Sí, no sé qué hacer. Así que Martín, si lo tenés, yo no sé qué número de diapositiva esta, sería como la 10ª más o menos, dice tabla 3, para orientarnos. Ustedes, los que están conectados y saben usar el sitio de comunidades, allí tienen los capítulos que pueden leer de este libro de
de Sebastián, de Juan Jiménez y de Daniel Villar. Así que varias de las cuestiones por las cuales él pasó un poco rápido al principio las pueden leer en esos capítulos. Adelante, todavía más, todavía más. Es a las 6, después viene a las 7, si no me equivoco, y después vuelve a las 3. Dale, Martín. ¿Eso no? Listo, se va, adelante. Bien, les decía que, bueno, si vamos a la siguiente, esas mismas cifras se ven mejor porque hay un gráfico. Fíjense, la cantidad de cabezas va subiendo permanentemente hasta 1794, cuando empieza a bajar de vuelta abruptamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en los primeros años del 1800 se abrió una investigación, porque obviamente los funcionarios reales, los oficiales reales no podían comprender cómo podía ser que la cantidad de cabezas disponibles hubiera bajado tanto que obligó a volver a abastecer con charque con carne salada, ¿no? a los habitantes del lugar, porque no había cantidad de carne fresca o de cabezas para sacrificar y tener carne fresca. Bueno, los administradores locales, que además cambiaban de destino rápidamente, o sea que no se quedaban demasiado tiempo, cuando fueron indagados dijeron que en realidad había sido culpa de los presidiarios, los peones, la gente que manejaba el ganado, que tenía mucha experiencia en eso, que digamos, vivía en las islas y había vivido durante mucho tiempo, entonces sabían la manera de faenar las cabezas, hacerlas desaparecer sin que los administradores principales se dieran cuenta. Eso es un poco difícil de sostener. Era una población, ustedes piensan que es una población muy pequeña, ¿no? Son como mucho un centenar de personas, o poco más. Y obviamente que la estructura, la jerarquía social es bastante vertical, de manera que es difícil pensar que los encargados de manejar la hacienda real y entre esas cosas el ganado, no supieran qué pasaba durante un lapso prolongado como fue una década más o menos de caída sostenida del número de cabezas bajo rodeo. Bueno, cuestión es que alguien las sacrificó, probablemente las vendió a las tripulaciones de los barcos extranjeros que recalaban permanentemente en Malvinas para la pesca, la caza de mamíferos marinos, para abastecerse de carne fresca, evidentemente, y para arreglar los barcos también, ¿no? Para todo eso, Malvinas era un lugar importante. Bien. Parte de esos ganados puede haberse asilvestrado también, ¿no? Ya para la década de 1780 se habla de que hay, creo que para 1782 hay unos 300 cabezas que se dice que están fuera del rodeo, están alzadas, se están transformando en el germen de una población cimarrona que va a seguir existiendo durante la época colonial sin que se hable de grandes cantidades nunca, ¿no? Como va a aparecer después. Bien, si vamos a la siguiente. Bueno, en 1808 es el último informe que tenemos sobre las cantidades de ganado. Y en 1811 ustedes saben que las islas son abandonadas por los españoles por una orden de Delío que ordena que se vayan a Montevideo a colaborar con las fuerzas realistas, de manera que los españoles se retiran de Puerto Soledad y en ese momento liberan a el ganado doméstico y controlado que había en ese momento, que eran poco más de 200 cabezas, como vimos, ¿no? Tampoco eran demasiadas. Y probablemente había pequeñas poblaciones cimarronas. De ahí en más,
hasta la década del 20, esos ganados proliferaron en libertad, sin que nadie los molestara. En Malvinas, primero, a pesar de la rigurosidad del clima, hay pasturas que favorecen el procreo de los vacunos. La principal es esta que ven acá, una yerba que se llama tusac. Edward Fanshawe, que hizo un par de acuarelas sobre Malvinas, las pintó bien. Fíjense, pintó un gaucho. Esto ya es la época inglesa, ¿no? Después hablamos de esto. Pintó un gaucho a caballo entre las yerbas tusac. Esas yerbas eran muy nutritivas y muy palatables para los vacunos, de manera que entre esa cuestión y, si vamos a la imagen siguiente, el hecho de que el único posible predador era este cánido que se llama guará, o guarrá, o zorro lobo de Malvinas. Bueno, este animal que ya está extinto, se extinguió en 1876 a partir de la caza intensiva que hicieron los ingleses, pudo ser un peligro para los corderos, ¿no? Para los ovinos que después pusieron los ingleses, pero no para los vacunos. Era un animal chico, o sea, es una especie de zorro grande o de lobo chiquito, que no representa un riesgo serio para los vacunos. En general se alimentaba de aves, ¿no? De la avifauna que había en Malvinas. Es un pariente lejano digamos, los criollos del litoral lo llamaron guará por su semejanza con el aguaraguazú, ¿no? El de la Mesopotamia, y tenían razón, porque biológicamente su pariente más lejano es efectivamente el aguaraguazú. Bien. Esta es una ilustración, la siguiente es la ilustración que hizo Waterhouse para la zoology del Beagle, ¿no? O sea, Darwin y la gente del Beagle también lo vio y lo describió. Bien, entonces, sin predadores humanos y sin predadores animales y con buenas pasturas para alimentarse, esos ganados proliferaron de una manera notable. De manera que cuando las islas volvieron a poblarse en la década del 20, había una cantidad importante de vacunos y de yeguarizos, también cimarrones, que estaban en el orden de las miles de cabezas. La cantidad exacta es difícil de saber. Se decía que eran entre 40.000 y 100.000 cabezas. La cifra de 100.000 es seguramente exagerada, pero digamos entre 30, 40 o 50.000 cabezas probablemente había, lo cual es una cantidad muy considerable. Y entonces, alrededor de la explotación de los vacunos, comenzaron a hacerse, digamos, había una posibilidad de hacer una empresa económica, ¿no? Entonces, uno de los primeros en intentar explotarlo fue Bernet y su socio Pacheco, que además de explotar la caza de pinípedos, de mamíferos marinos, también intentaron explotar estos vacunos cimarrones, y para hacerlo usaron mano de obra criolla, ¿no? Tanto peones, especialmente peones traídos del continente, que tuvieran la destreza y la pericia de poder lidiar con animales que son peligrosos, ¿no? Los vacunos cimarrones son... ustedes tienen que pensar en una imagen muy distinta de las vacas que nosotros vemos ahora en el campo, paradas al lado del alambrado en la ruta, mirando así con cara de vaca mirando al tren. Estos vacunos son animales salvajes que están, primero que no son los animales muy gordos y pesados, son animales que están acostumbrados a correr, a caminar, que no están acostumbrados a la presencia humana, huyen de los humanos o a veces atacan a los humanos, sobre todo los toros, de manera que
tratar de explotarlos, ya sea matándolos o tratar de amansarlos para llevarlos a las estancias, era una tarea difícil. Las matanzas al estilo pampeano, digamos así, de las viejas vaquerías pampeanas, de matar muchos animales para sacar el cuero y dejar el resto tirado en el campo, no era lo más recomendable en Malvinas, porque en Malvinas la carne de los animales era un bien preciado, ¿no? O sea, la gente apreciaba la carne, bien para comerla fresca, bien para salarla, para lo que fuera. Entonces, lo mejor era tratar de capturar a los animales y llevarlos hacia un corral que estuviera cerca de las poblaciones. Bueno, ese tipo de explotación comenzó con Vernet. Y cuando los ingleses invadieron las islas y se apropiaron de ellas, digamos, trataron de seguir explotando, digamos, primero de conservar los yeguarizos y los vacunos mansos que existían y que habían llevado Vernet y compañía, pero también aprovechar los vacunos y los stocks cimarrones. Eso solamente podía hacerse con la mano de obra criolla, ¿no? Por eso cuando, más allá del episodio de Rivero y los llamados gauchos de Rivero y la rebelión que tuvo lugar entonces, al año siguiente, en 1874, los demás peones rioplatenses también se quisieron ir. No se rebelaron, pero se quisieron ir. Le dijeron al comandante, nos queremos volver al Río de la Plata. Y los convencieron de que no lo hicieran justamente porque eran las únicas personas que sabían cómo lidiar con el ganado. En los intentos que hicieron los ingleses por usar sus propias técnicas fueron muy esporádicos, muy puntuales, digamos así. Los marineros del Beagle, por ejemplo, y los marineros del Arrow, que llegaron ahí más o menos 10 años después, usaron técnicas de origen británico que consistían en el uso de armas de fuego y de perros, ¿no? El tema con las armas de fuego era que había que, digamos, solamente el uso de las armas de fuego era dificultoso en Malvinas porque por los accidentes del terreno y porque los tiradores tenían que tener mucha sangre fría cuando los toros, por ejemplo, arremetían, ¿no? Son bestias muy peligrosas y hubo muchos accidentes con gente que quiso cazar animales y finalmente terminó atropellada por los toros. Entonces, eso se subsanaba parcialmente si se usaban además perros. Los ingleses tenían una larga tradición de usar perros para lidiar con los toros, ¿no? Esa técnica se usó con cierto éxito, ya les digo, con la tripulación del Beagle y con la tripulación del Arrow, pero después, salvo en esas ocasiones, los ingleses confiaron en la sabiduría, en la experticia y en la mano de obra criolla que tenían a disposición en ese momento, y además trajeron más peones del Río de la Plata en diversas ocasiones, y también trajeron caballos del Río de la Plata, porque los caballos en estas tareas rurales que eran tan dificultosas, piensen ustedes que Malvinas tiene un ambiente, un clima difícil, un terreno con una anfractuosidad y unos accidentes muy difíciles para las cabalgaduras, y el trabajo con animales salvajes es un trabajo muy duro también y muy expuesto a accidentes. Entonces, se accidentaban las personas muchas veces y también se accidentaban los animales y los caballos duraban como mucho 2 o 3 años, ¿sí? Y había que cambiarlos, eran más o menos lo que duraba un caballo en una guerra europea de la época. O sea, ese era el nivel de exigencia que implicaba trabajar con animales cimarrones. De manera que muchas veces los británicos trajeron stocks de yeguarizos desde el continente.
desde Uruguay, desde Montevideo, desde Buenos Aires, desde Carmen de Patagones, desde la costa patagónica también. Bien. Sí, a ver si podés pasar las imágenes siguientes, no me acuerdo qué hay. Bueno, ahí tienen ustedes, según distintos viajeros e informantes ingleses, distintas ocasiones en que se usaron distintas tecnologías para la captura de cimarrones. En la gran mayoría de las ocasiones, ustedes ven que se usaron las tecnologías criollas, incluyendo los corrales, que acá están un poco mal puestos, porque los corrales son parte de ambas tradiciones, de la tradición británica, pero también de la tradición criolla. A partir de la década del 40, hubo una pequeña transformación en esas tecnologías criollas porque se fue dejando de usar meramente el lazo y las boleadoras para ir seleccionando individualmente los animales, porque eso era muy costoso en términos de, como les digo, de pérdida de caballadas, de desgaste de las caballadas y de las personas, y se empezó a usar otra técnica que también se usó en el Río de la Plata, que implicaba el uso de corrales. De corrales y de señuelos. ¿Qué son los señuelos? Son vacunos mansos que están especialmente preparados para seguir las órdenes de los jinetes. Y se los usa justamente para que los cimarrones los sigan. Digamos, lo que hacían básicamente era encerrar a una pequeña tropilla de asilvestrados entre filas de caballos y hacer que el señuelo fuera adelante guiando el camino hacia el corral, ¿sí? Entonces los animales encerrados y puestos en fuga, digamos así, por los caballos y los jinetes, van siguiendo a los señuelos y se internan solos en el corral donde se los encierran. Esos corrales empezaron a proliferar en Malvinas. En la década del 40 los ingleses le dan una concesión a un empresario que se llama Samuel Lafone. Lafone hizo varios corrales de estos para procesar, para encerrar primero y después procesar vacunos cimarrones. Eso duró más o menos 10, 15 años en su apogeo. Después los británicos, digamos, Lafone vende sus acciones a una compañía británica que siguió haciendo ese procedimiento de captura y aprovechamiento de los cimarrones a partir de los corrales. Y muchos de estos corrales siguieron vigentes en Malvinas y todavía están presentes. O sea, ahora vamos a ver algunas fotos actuales de esos corrales que todavía están en pie y todavía en parte se siguen usando para encerrar, en este caso, ovejas, ¿no? A ver si podemos pasar. Bueno, esta tabla les muestra cantidades de vacunos del análisis yeguerizos, tanto salvajes como mansos, a partir de 1842, que es cuando tenemos más registro porque asume un gobernador inglés que es Moody, que está preocupado acerca de qué hacer con estos animales, ¿no? Y cómo explotarlos. Bueno, fíjense que las grandes cantidades de animales salvajes duran hasta fines de la década del 50 y después claramente hay una caída. A ver si vamos a la siguiente imagen. Fíjense, ahí lo tienen en un gráfico de líneas, ¿no? Los azules son vacas salvajes, la línea naranja son vacunos domésticos. Parte de esas vacas salvajes fueron domesticadas, ¿no? Después de de encerrarlas en un corral, se estableció un proceso de redomesticación, digamos así, que culminó con que formaran parte de rebaños domésticos. Pero otra gran parte fue sometida a una matanza para aprovechar la carne, los cueros, etc.
Entonces, para la década del 60 y sobre todo el 70 ya prácticamente no tenemos muy pocas vacas salvajes en Malvinas, prácticamente están desapareciendo. Y si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver por qué. Y es que se produjo un reemplazo de los vacunos como principal explotación ganadera, un desplazamiento hacia los ovinos que fueron, fíjense, ven acá en celeste tenemos la línea que veíamos recién, o sea, vacunos salvajes, fíjense que es una línea importante hasta 1860 y después va desapareciendo. Los vacunos domésticos están en naranja, siempre son una cifra baja, y en gris, esa línea que repunta rápidamente, las ovejas. Fíjense, son primero una explotación muy marginal y de repente crecen en número hasta ser cientos de miles de animales que van a ser después lo que se críen prioritariamente en Malvinas, ¿no? Entonces, hasta ese momento, hasta la década de 1860, es cuando dura, vamos a decir así, la hegemonía de las técnicas criollas y las personas que las llevan adelante, ¿no? De los peones criollos que están ocupados en aprovechar los vacunos y los yegorizos cimarrones a partir de técnicas que se originaron en el Río de la Plata. Después, esos animales y esa gente también es reemplazada por colonos ingleses que se ocupan de la cría de ovejas, que conocen muy bien ya de su tierra natal, y el paisaje natural y social de Malvinas se modifica rápidamente. Pero de toda esa época quedaron muchos testimonios, ¿no? A ver si pasamos para adelante la imagen. Bueno, fíjense, acá están localizados los corrales que hay en Malvinas. Fíjense, en negro, ahí donde dice Puerto Luis, el primer corral que hizo Bernet en su época. Bernet hizo un corral de palo a pique, mandó a traer las maderas desde el Río de la Plata, lo cual era muy caro. Ese fue el único corral que se hizo así. El resto, el de la época de Lafone, que están en azul, son 5 corrales, pero él probablemente hizo más. Esos son los que tenemos noticia de Lafone, pero probablemente varios de los que están en rojo también son de la época de él. Y después en rojo, los corrales que se hicieron en la época de las compañías inglesas, también para el aprovechamiento de los cimarrones. Esos corrales se hacían de piedra y de turba, que era el principal combustible que se usaba en las islas, y también se usaba con fines constructivos. La turba es una especie de paso intermedio en la transformación de la materia orgánica en carbón mineral, ¿no? O sea, tiene un alto contenido de carbono y cuando tiene mucha humedad, pero una vez que se la seca se puede usar como combustible. Y también se usa en la construcción, como pasaba en los corrales. Fíjense que al final gran parte de la isla estuvo poblada de corrales para atrapar ganado cimarrón. Bien, pasamos para adelante. Fíjense, acá hay una serie de imágenes que van a ver de esa época. Estos son vacunos cimarrones de la década de 1850, fíjense, pastando ahí a las orillas de un río. Vamos a la siguiente. Fíjense, este es el corral de turba en Puerto Luis. La siguiente también es una imagen de corrales. Estas son imágenes actuales, ¿no? Ya están en parte derruidos y en parte no, en parte están en pie. Este es el corral Darwin, que está en el istmo que separa las dos partes de la isla Soledad. Bueno, son corrales en general en forma circular,
relativamente bajos y están hechos para retener el ganado, ¿no? Bueno, y si vamos pasando, vamos a ver una serie de imágenes de... Bueno, este es otro corral. Aquí tienen ustedes unos jinetes, no se ve bien, pero hay una gran majada de ovejas y un corral al fondo que originalmente, digamos, se podía usar para las ovejas, pero originalmente era un corral para retener vacunos, ¿no? Y después hay una serie de acuarelas que les quería mostrar de William Dale que muestran la vida cotidiana en Malvinas hacia la década de 1850. Y fíjense, las personas que muestra, ahí hay un corral al fondo, ¿no? Con vacunos. Fíjense que son gauchos que están vestidos, digamos, son personas que podrían estar en la pampa, ¿no? Tranquilamente, en la campaña de Buenos Aires, vestidas con poncho, con chiripá, con botas, como si fuera en Buenos Aires, y sin embargo todo esto es en Malvinas. Pero bueno, es gente que viene de esa tradición, ¿no? Si seguimos viendo... Parece una acuarela de Essex. ¿Cómo? Parece una acuarela de Essex, de Emerick Essex Vidal. Esta sobre todo, ¿no? Sí, perdón, claro, están ahí mezcladas acá de Fanshawe, de Essex y de William Dale. Ok. Bueno, pero el paisaje, como bien marcas, el paisaje humano, sí, es, bueno, no se separa mucho del pampeano, claro, está muy bien. claro. Bueno, acá hay justamente una serie de jinetes enlazando ganado vacuno cimarrón, fíjense. También podría ser una imagen pampeana, ¿no? Bueno, este es un accidente que podía ocurrir o que ocurría con frecuencia. Vieron que les dije que era una tarea peligrosa. Bueno, acá una de las cosas que podía ocurrir es que el toro corneara a los caballos en la panza, ¿no? Y los despanzurrara. Este es lo que... Bueno, William Dale pintó algunas escenas costumbristas. Bueno, esta es una escena nocturna y si vemos después, bueno, fíjense, un rancho que también es un rancho que podría encontrarse con esas características en las pampas. También hay algunos interiores también, fíjense más adelante. Bueno, acá lo mismo, fíjense, los jinetes vestidos de gauchos. En Malvinas, además, la palabra para nombrar a esta gente era gauchos, o sea, no inventaron ninguna otra, ¿no? Fíjense, esto es un interior que pintó Dale con, fíjense, un paisano dándole mate a otro, vestido con chiripá, con chaqueta, se ve el lazo, maneas, etcétera, de marcha instrumental rural en la pared. De manera que esa tradición gaucha, digamos así, pervivió en Malvinas todo lo que pervivió este modo de vida y de explotación de los vacunos, que fue por lo menos hasta la década de 1860. Bueno, esto también podría ser un ambiente rural rioplatense. Lo de la biblioteca es un poco, quizás sería discordante, pero lo demás, como les decía, muestra una herencia cultural, digamos así, que además lo que hace es poner en cuestión esa teoría británica de la tierra de nadie o de la tierra abandonada que encontraron sin que hubiera nada ahí, y como si ellos hubieran fundado de la nada algo, y en realidad las islas estaban pobladas, y además, y no solamente eso, sino que
siguieron en gran medida pobladas por peones rioplatenses, justamente porque era indispensable para los ingleses utilizarlos como mano de obra para manejar el ganado que tenían a disposición. Así que esa fue la situación desde la irrupción de los ingleses en el 33 hasta por lo menos los inicios de la década de 1860. Los peones rurales de Malvinas eran criollos y siguieron utilizando las técnicas criollas para el tratamiento del ganado hasta por lo menos ese momento. Bueno, no sé, quizá me haya olvidado cosas o... No, pero muy bien. Panorama, Sebastián. O si ustedes quieren preguntar algo. Bueno, no sé. Si querés, abrimos un breve comentario y abrimos la sesión de preguntas, que parece que hay varias. La gente obviamente quiere encontrar las imágenes que estás pasando. Esto es algo que sucede siempre con uno que proyecta imágenes, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo seguir? Eso que a uno le ha llevado muchos años, siempre pretende ser absorbido de manera inmediata y automática. Pero bueno, es lo que se pueda se comparte y lo que no, no. Te paso, después de agradecerte nuevamente, porque la exposición estuvo magnífica y muy, muy bien centrada. Vos sabés que yo tenía algunas dudas sobre el tema de los perros, pero bueno, me las he despejado leyendo tu libro, porque uno de los problemas más serios que se encuentra justamente para controlar o para tratar de controlar el ganado asilvestrado en Malvinas es la calidad del suelo. La calidad del suelo, que es muy blando, que hay muchas piedras, es muy irregular, y esto perjudica enormemente la utilización de caballos que además estaban casi siempre debilitados, muy flacos, con poca, digamos, con poca capacidad respecto de lo que podría tener el mismo caballo en una llanura. Este es el otro punto que vos marcaste muy bien. Ahora, esto también impacta, digamos, sobre las otras cuestiones culturales que tienen que ver con el caballo, que es decir, que mientras que el caballo en la Pampa tiene un enorme valor social y cultural, en Malvinas no tanto. En Malvinas no tanto, muy probablemente porque se le puede hacer prestar una cantidad menor de servicios, y esto se expresa en algo que probablemente ustedes también miraron, no sé si tienen registros organizados como los demás, que es el precio de las artesanías que se utilizan para montar. Es decir, mientras más útil es el caballo en la guarda, en la recolección de ganado, en la orientación de las campañas de vaqueo, etcétera, etcétera, más altos son los precios de, por ejemplo, las monturas. Que el tratamiento del cuero se vuelve mucho más caro allí donde el caballo presta más servicios, y el artesano que se dedica a la talabartería es, por lo tanto, mucho más calificado, te podría decir, mucho más calificado en Santa Fe o Buenos Aires que en La Puna, Eugenia. Esto es así. Y con Malvinas sucede lo mismo. Por eso hoy, antes de empezar, te preguntaba si habías mirado algunas cosas del libro sobre Santa Fe. Y el otro punto que introdujiste, que me parece súper interesante, es el de las ovejas. Lo que los ingleses hicieron en Malvinas es lo que los españoles hicieron en la meseta central de México, 300 años antes. Cuando introdujeron los ovinos en unas mesetas que están pintadas por los indígenas totalmente verdes, llenas de árboles y de pasto, las convirtieron en desiertos en menos de 50 años, ¿no? Porque mientras que el ganado vacuno y caballar engordan la tierra, el ganado ovino la desertifica, incluso arrancando con un piso malo. Bueno, muy, muy interesante todo. Yo voy a dejar la palabra a tanta gente que te quiere preguntar. Hay uno... bueno, hay gente que ha tenido el privilegio de
cursar con vos en la Universidad del Sur. Muy bien. Alguien aquí que ha preguntado sobre... esta pregunta es buena. Yo no la quise contestar por el chat. Las que eran más fácticas las fui contestando, pero esta es muy buena porque te va a gustar, vas a ver. Es ¿por qué toda la actividad económica y humana está recostada sobre la isla de la Soledad? Está muy bien. Qué buena pregunta. Está muy bien. Creo que la podés responder mejor vos que yo. Sos un especialista en el asunto. Pero podemos decir hipótesis por cada lado, no hay drama. Digamos, esa isla fue, la isla Soledad, fue el lugar donde se asentaron todas las potencias europeas que pretendían algo de las islas, iban a la isla Soledad. La verdad, yo no tengo una respuesta concluyente de por qué. Supongo que los puertos son mejores, y están más abrigados de las inclemencias climáticas, ¿no? ¿Cómo? A ver, que es por ahí, y el punto es que Inglaterra sí se estableció esporádicamente en la otra isla. Puerto Egmont está justamente en la otra isla, en la Malvinas, y el tema es que del lado del Estrecho de Magallanes, donde parece estratégicamente más potable un asentamiento, donde, bueno, primero pasó Sebald de Bert, todo lo que ya sabemos. Claro, las condiciones climáticas son todavía más duras que en la parte oriental. Es decir, del lado este hay unas cuantas bahías, porque ustedes tienen que ver en la localización de lo que fue Puerto San Luis. Allí la búsqueda que hizo Bougainville, bueno, estaba bien orientada, ¿no? Buscó una bahía amplia donde fuera muy fácil entrar, donde fuera muy dulce, muy suave desembarcar, pero además una bahía implica la posibilidad de no sufrir las inclemencias de vivir a mar abierto. Y los vientos son muy distintos del lado de la isla de la Soledad que del lado de la Gran Malvina, es decir, son mucho más violentos del otro lado. Entonces, de alguna manera, hay algunas razones que tienen que ver con eso. Otras razones deben tener que ver con las corrientes, es decir, hacia dónde te llevan, de dónde te sacan, las dificultades que tuvo, por ejemplo, no me sale ahora el nombre, Rubalcaba, para hacer las negociaciones en 1770, estando anclado enfrente de Puerto Egmont. La mitad de las dificultades que tenían que ver con cómo el viento le movía el barco y cómo no podía desembarcar. Estuvieron una semana para poder desembarcar cerca de Puerto Egmont. Es decir, las condiciones... Yo no soy una persona que tenga experiencia en el manejo de barcos, sino en la lectura de lo que dicen aquellos que manejaban esos barcos. Las condiciones para poder atracar del lado occidental de Malvinas son mucho más complicadas, mucho más complejas, y fíjense que el asentamiento de Puerto Egmont nunca llegó a ser más que un fuerte con 10 o 12 casuchas, ¿no? Es lo que dicen, mientras que del otro lado hubo la posibilidad de hacer no una, sino 2 ciudades, porque después Puerto Argentino, digamos, que para los ingleses es Stanley, está en otra ubicación distinta a Puerto Luz, pero también abrigada, en una bahía abrigada, y que tiene buenas condiciones dentro de lo que es ese panorama. Pues las condiciones del suelo, me parece a mí que hay una descripción muy, muy interesante, creo que es en el diario de Bougainville, que antes de entrar en la isla de la Soledad, cuando están oteando la Gran Malvina, ven los tusac, estas plantas que vos mostraste, y cuando las ven desde lejos, piensan que son palmeras, piensan que son árboles, es decir, digo, bueno, hay madera, ¿no?
hasta que no atracan, hasta que no llegan y caminan a pie y las experimentan, que dicen que eran arbustos que llegaron a tener 2 metros de alto y que eran muy chiclosos, ¿no? Y bueno, a los animales les gustaban, pero a los europeos no. No les gustaba para comer y además no les rendía como una especie vegetal que les ayudara para la construcción. Entonces, probablemente también las condiciones del suelo sean un poco menos peores en la isla de la Soledad que en la Gran Malvina. Por eso mismo, ¿quién había preguntado esto? ¿Gonzalo? No, a ver. Lo había preguntado... Gerardo, ¿eh? Eso es lo que podemos pensar. No sé si responde un poco a tu pregunta. Juancho Canale, ¿qué querés preguntar? ¿Querés hacerlo en vivo? Hola, ¿se escucha? Se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo, según entendí, durante la ocupación inglesa se siguieron trasladando caballos y personas provenientes del Río de la Plata para la explotación del ganado en las islas. Si es así, ¿quiénes eran esas personas y cómo es la relación, digamos, de los ingleses con las autoridades del Río de la Plata para, no sé, llegar a comprar caballos o abastecerse de personas que sepan el oficio? Esa era más o menos mi consulta. Sí, por lo que sabemos, la principal fuente tanto de personas como de animales es el Uruguay, ¿no? La banda oriental del Uruguay. En la época inglesa, ¿no? Pero en cuanto a personas, yo diría que la gran mayoría son uruguayos, los peones. Pero caballos también compran en puntos de las Provincias Unidas, digamos, ¿no? En Buenos Aires, sobre todo en Carmen de Patagones, y caballos les compran incluso a grupos tehuelches de la costa patagónica, ¿no? Más al sur, en la costa de Santa Cruz, Chubut. Madera, Digamos, se Sebastián. aprovisionan de... ¿Cómo? De donde también traen madera, llevan. Claro. Obviamente se aprovisionan desde donde pueden, ¿no? Porque cualquier intento de traer algo así desde las Islas Británicas sería imposible. Así que donde pueden conseguir, traen animales, caballos sobre todo, y peones rurales también, los que se quieran conchavar por un sueldo. La mayoría de ellos son orientales, tanto criollos como algunos indígenas de origen charrúa, hay también. Aquí hay preguntas de vuelta sobre la cuestión de las imágenes. Alguien envió un enlace a una reseña del libro de Mario Beccacessi. Yo creo que las tuviste de ahí, ¿no? ¿O tenés otro repositorio? Están en un libro de Spruce, de una autora inglesa, y después los publicó. Ahora, si me dan un segundo, les traigo el libro para que lo vean. Los publicó un autor argentino. Sí. Nosotros esas imágenes las quisimos incluir en el libro, pero en ese momento no hubo manera porque había que contactarse con los familiares de... no me acuerdo si era con los familiares de Dale o cómo era que había que hacer para tratar de reproducirlo, no pudimos hacerlo, y esta persona sí lo hizo y publicó un libro con todas esas imágenes, que ahora si me dan un minuto lo voy a buscar. Sí, es el de Mario Beccacessi, ya compartió, Leandro ya compartió una nota sobre el libro, no te preocupes, que es listo, no la veo, a ver. Sí, yo lo mostré, creo, en... Bien. Afuera de esta clase. Sí, exactamente, es este. Exactamente. Ramiro, no, me parece que... Bueno, entonces... Vamos a... Están queriendo...
Fíjate si podés. Ahí está, muchas gracias. Ahí lo... Bueno, entonces está respondido esto. Franco Leonel pregunta, ¿cuál es la situación? ¿Querés preguntar vos directamente, Franco, si estás hoy ahí? Franco Leonel. Hola. Sí, dale. Hola. Sí, dale. Franco, Sí, no, mi pregunta sería, ¿cuál sería la situación actual, no? Porque desde esta erradicación paulatina, ¿no? de la, de la fauna, ¿no? Y con la población, ¿no? De las islas y todo este movimiento, ¿no? De los cimarrones, ¿no? Y si podrían contarnos un poco de lo que de la situación, ¿no? Más reciente, me parece ahí, si hay alguna relación con esa situación del siglo XIX y con la actualidad. Esa era un poco mi consulta. Bueno, por mi parte, no soy un especialista en tiempos recientes. Sí creo que en cuanto a, digamos, lo que conozco del desarrollo de la ganadería en Malvinas, los ovinos siguieron ocupando el lugar privilegiado con las consecuencias, lo que dijo Darío, ¿no? Las consecuencias de desertificación que también ocurren en Patagonia continental y en otros lugares de lo que sería la Argentina semiárida. Los ovinos son un tipo de ganado que es muy perjudicial para el suelo porque arranca el pasto, ¿no? O las hierbas o la planta que fuera, de raíz. Y entonces va produciendo una desertificación creciente, porque además con las pezuñas, con las uñas van removiendo la tierra y demás. Eso en Malvinas ha ocurrido así, no sé si se estará revisando en este momento en algún sentido, como está ocurriendo en sí en otros lugares de nuestro país, en que se está buscando paulatinamente un reemplazo, por ejemplo, por los camelios, ¿no? Los camelios son un tipo de animal que, al contrario de los ovinos, no erosiona el suelo por el tipo de pata que tiene y por cómo muerde la hierba. En Malvinas creo que eso no está ahora en discusión. No sé si Darío tiene más información o alguien más. No. Bueno, quería transmitir una pregunta de Mariano Matskin, que no sé si se encuentra y la quiere hacer en vivo, que hizo hace un ratito en el chat. Mariano, Hola. ¿estás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Sí, mi pregunta en particular, que bueno, fue respondida por Darío, en realidad dos preguntas. Una era en relación a la Carta de San Martín en 1816, donde él pedía presidiarios de Malvinas y Patagones para incorporarse al Ejército Libertador. Bueno, más allá de que Darío, digamos, adelantó la posible respuesta, si hay registros o hipótesis de que puedan haber existido efectivamente población o presidiarios, siendo que en 1811 se retiraron los españoles y recién en 1820 el Río de la Plata ya tomó posesión a través de David y Shewitt. Esa era una de las preguntas, porque sería importante, digamos, creo que en lo que es el reclamo nuestro de soberanía, la continuidad en cuanto a población rioplatense, ¿no? No sé si se escuchó. Sí. Perdón. Bueno, creo que lo que te respondió Darío es correcto, digamos. Los españoles abandonaron el lugar en 1811 y, al menos que sepamos, efectivamente el primer contingente fue el de Shewitt de 1820. En ese periodo, digamos, debe haber pasado gente por Malvinas temporariamente, ¿no? O sea, los navíos que recalaban ahí no dejaron de pasar
por el hecho de que los españoles no estaban. El hecho es que no se mantuvo una población permanente y una administración política institucional formal, creo, ¿no? Esa es la cuestión. Además, porque siempre se hacen estas preguntas con la mirada puesta en la cuestión del reclamo o en una ortodoxia que tiene que ver con un ABC de supuestamente cómo hacer reclamo. El hecho de que no haya habido gente entre 1811 y 1820 no altera la cuestión de la ocupación. Y en buena hora que no hubo gente después de 1811, porque si la guarnición que hubiera quedado era española, era otro de los lugares a libertar, digamos. En realidad, al abandonar la guarnición de Malvinas a las islas y trasladarse con los realistas a Montevideo, porque esa fue la dirección que tomaron, es decir, se retiran del territorio que consideran que se está libertando a partir de la revolución de Buenos Aires. Pero recuerden que no es un territorio al que haya habido que liberar ni reconquistar ni nada, es decir, la guarnición de Malvinas Española se retira. Entonces, eso que en general suele tratar de ser leído en términos diplomáticos como una dificultad, es al revés, es una ventaja. Si hubiera seguido ocupada esa guarnición, la comunicación era con Montevideo. Es decir, podría haber sido una guarnición realista, donde haber tenido que ir a dar un combate. No lo fue, no ocurrió, no podemos hablar de qué hubiera sido. Lo que yo digo es que esa guarnición se retira a Montevideo. Entonces, cuando se ocupa nuevamente en 1820 con el embarque de Jewitt, ahí también tenés cuestiones que los ingleses de su lado van a decir, bueno, pero la población que estaba no era completamente rioplatense. La población de muchas partes del mundo no es completamente de ninguna parte. Quiero decir, eso tampoco es un elemento. Ahí lo que había era una cuestión de transferencia de soberanía y de gobernabilidad. Soberanía y después voluntad de gobernar. Esto es lo que se retoma en 1820. Entonces digo, yo no me inquietaría tanto, Mariano, porque en 1811 se hayan desocupado y se haya vuelto a ocupar en 1820. No es mecánico como hay que leer esos temas. Y sí, en cambio, me parece muy interesante, te digo para llevarte a otro plano de lo que presentó la comunicación de hoy, que es muy fino, a lo mejor hace falta más elementos para verlo, pero lo que demostró la comunicación de Sebastián es la enorme dependencia de un invasor colonizador de las técnicas rioplatenses para controlar el principal recurso con el cual se nutrían las poblaciones, que era el ganado, porque la principal, aunque tenían básicamente para hacer una dieta ictícola, había calorías, proteínas y grasas en muy buena cantidad por ese lado. Fíjense que nunca se renunció, desde el primer momento, nunca se renunció a la inclusión de bovinos en la dieta. Nunca se renunció. Y eso pudo ser sostenido solamente con técnicas pampeanas rioplatenses. Eso es muy interesante, me parece, Sebastián, que ahí ustedes han dado en el clavo en un tema muy grueso, no solo para la historia de Malvinas, sino además para la historia de las técnicas, ¿no? que es una historiografía muy compleja, donde hay muchos colegas muy competentes trabajando, y creo que ahí hicieron un aporte muy importante. No sé. Darío, ¿puedo hacer una reflexión en base a tu comentario? Por supuesto. No, sí, aclaro, yo no soy alumno, soy oyente, soy abogado, me interesa el tema Malvinas, tal vez interpretaste correctamente mi pregunta, más que nada desde un punto de vista jurídico y no histórico.
Obviamente que sé que no es determinante y en buena hora la visión, digamos, inversa que me das como un argumento a favor, el hecho de no haya existido población y en todo caso como un lugar a liberar de la dominación española. La segunda pregunta que yo había hecho estaba relacionada con el lugar de origen del personal que durante la ocupación española había sido llevado a Malvinas para trabajar en la actividad económica. Y más que nada querés una reflexión en el hecho de que es importante, lo digo como oyente, no curso historia y para mí todo esto es nuevo, por eso me inscribí en este seminario, conocer, y acá la clase hoy es muy ilustrativa en ese sentido, la historia rioplatense desde el punto de vista de la explotación económica, porque yo tuve el privilegio hace 2 años de viajar a Malvinas, que era un sueño que tenía de conocer, y he ido al museo, he hablado con uno que otro guía, y es, digamos, hasta molesto la forma que niegan y ocultan la tradición gaucha rioplatense en Malvinas, al punto que cualquier atisbo de costumbres gauchescas lo atribuyen a lo sumo indios charrúas de la banda oriental o gauchos de la banda oriental, pero nada relacionan con lo que es Buenos Aires, Patagones o zona de influencia. ¿Hasta qué punto niegan la historia, que niegan esta influencia que en la clase de hoy he tomado conocimiento más en detalle, tal como dicen ustedes, la absoluta dependencia que había de la explotación económica y de nuestras costumbres y nuestras técnicas, ¿no? Solo esa reflexión quería aprovechar para hacer ante ustedes. Bueno, gracias. Sí, bueno, el tema de las negaciones y de las... hay que trabajar mucho porque, a ver, aprovechamos a decir algo que a lo mejor repito demasiado, pero me parece que nunca es suficiente. El trabajo de los historiadores es diferente al trabajo de los diplomáticos. Utilizo el masculino como genérico, se entiende que hablo de historiadores e historiadoras y de diplomáticos y diplomáticas. Pero el trabajo es diferente. Y el trabajo del diplomático está bien hecho cuando recoge los títulos jurídicos en función de lo que entiende que tiene que comprobar. Ahora, el historiador o la historiadora tienen que trabajar de otra manera, porque se perjudican mucho si van al pasado con anteojeras, buscando solo una cosa. En historia nosotros tenemos que tener otra apertura, porque de otra manera no vemos cosas que nos podrían beneficiar mucho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ir a buscar deliberadamente que sí existió una población, lo doy por ejemplo, no porque haya que hacerlo, pero tomando como base el comentario de Mariano, lo tomo como ejemplo. Si nosotros fuéramos a los archivos, obsesionados por encontrar, por ejemplo, signos, huellas, trazas de ocupación rioplatense entre 1811 y 1820, que podría ser una causa patrióticamente muy plausible para alimentar esto, estaríamos yendo a tratar de hacer un trabajo de tipo corroboracionista sobre una hipótesis que después nos damos cuenta que no es útil. No es útil. Y en el medio podemos estar dejando de ver, por ejemplo, cosas mucho más importantes, que es la manera en que los ingleses trataron de convertir en derecho cada uno de sus actos de fuerza. Algo que como argumento jurídico es 20 veces más importante. Pero ¿qué sucede? Si uno va con prejuicios a la sala del archivo, Sebastián me va a acompañar con esto, si uno va con prejuicios a la sala del archivo, encuentra lo que busca. Pero la peor parte es que no encuentra lo que ve, y se le pasan ejércitos de rinocerontes por delante de las narices y no le vemos, ni las patas, ni el lomo, ni... Entonces, es muy importante trabajar con hipótesis que no sean condicionantes de todo aquello que podemos llegar a encontrar. A mí me parece que en el tratamiento de este tema, donde se juegan mucho los sentimientos, no creo que haya nadie aquí que no comparta el mismo sentimiento acerca de las islas, donde se juegan muchos intereses, porque no creo que haya nadie aquí
que pueda decir que no es interesante que volvamos a tener una soberanía plena sobre Malvinas y que no tiene un valor económico enorme y de donde podrían salir financiamiento para muchísimas cosas que ahora este país no tiene. Nadie deja de compartir esto, pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con los ojos bien abiertos, con perspectivas muy amplias, para nada sesgadas, y de esa manera podemos encontrar cosas tan interesantes como las que han aparecido, por ejemplo, en este libro, que repito, Entren a Comunidades, que lo hemos compartido entero. Sebastián, nos tomamos ese atrevimiento, como el libro no se consigue en librerías, si vos me habilitaste en un momento una copia en PDF, lo tienen entero, léanlo, es un libro súper aprovechable, en donde sin ir a buscar argumentos para ninguna discusión actual, aparecen un montón de argumentos. Y yo lo que quiero subrayar es esto. Los argumentos aparecen porque no se los va a buscar con anteojeras. Sí, una cosa digo, el libro está disponible en internet, además de que ustedes lo compartieron, en el sitio academia.edu y en otros lugares está disponible por, digamos, gratis, así que lo pueden bajar libremente. Quería decir que respecto de lo que estaban hablando recién, que quizá una lección interesante para el presente es cómo en esa época los ingleses tuvieron que depender de personal y de técnicas hispanocriollas para su explotación. Hoy todo eso no es necesario, pero quizá hay otras cosas que ellos sigan necesitando para sostener económicamente su soberanía, que provengan, digamos, que necesariamente tengan que venir de un lugar cercano, ¿no? No puedo desarrollarlo más, pero, digamos, quizás sea cambiando todo lo que haya que cambiar, ese puede ser otro objeto de la reflexión, ¿no? Una colonia que está a miles y miles de kilómetros de la metrópoli necesita materialmente una cantidad de cosas, de ayuda material, que es muy costoso remitir desde la metrópoli, ¿no? Sí. Amén. Eso es una realidad típica del siglo XVIII y no del XXI. Es decir, una de las primeras cosas que tenemos que nosotros permanentemente marcar es que las situaciones coloniales que todavía se mantienen, que son 13, y que están en tratamiento del Comité de la OEA, de la ONU, son situaciones del siglo XVIII. Eso era normal hace 300 años atrás, 250, no ahora. Es decir, esas situaciones que ahora son 13, hace 50 años eran 100 y pico. Sí. Es decir, antes del 68, antes de la descolonización de África, eran centenares las situaciones de este tipo. Entonces, si el mundo entró en esa fase, es decir, acá hay otras discusiones que dar, que las daremos sobre el final del seminario, sobre los derechos de los habitantes de isleños, etcétera, es harina de otro costal. Pero si el mundo entró en esa fase, una de las primeras cosas en las que hay que pararse y de las primeras cosas que hay que tener claro es que esto es una pervivencia de una situación que atrasa en el reloj político del mundo 250 años por lo menos. Primera situación. Después la cuestión de la cercanía, la cuestión de la lejanía. Bueno, evidentemente con los avances tecnológicos se pudieron abastecer a las islas de muchas más cosas que antes no, desde Inglaterra. Pero ¿a partir de cuándo? Después de la guerra. Esto lo dicen todos los análisis sensatos. Hasta el 82 los ingleses no le daban pelota a Malvinas. Los ingleses no tenían a Malvinas en su agenda. Los malvinenses no tenían pasaporte inglés, es decir, eran extranjeros en Inglaterra. Eran ciudadanos no de segunda, de cuarta. Los trataban violentamente, los marginaban, los trataban mal.
La televisión llega a Malvinas porque la lleva la Argentina. El gas en el año 80. El gas también. El gas llega, pero mucho antes, en 71, 72. El gas llega a partir de entonces. A ver, el correo el primer correo que se instaló fue el correo argentino. Quiero decir, hay una cantidad de servicios básicos para los isleños que fueron, por una cuestión de proximidad geográfica o geométrica, como vos muy bien señalaste, fueron abastecidos o fueron proporcionados desde Argentina. Sin embargo, lo que está en discusión siempre es la cuestión soberana. Y esa cuestión viene de arrastre con argumentos muy flojitos de papeles para los ingleses desde hace más de 200 años. Porque ellos hacen con algunas genealogías que son muy discutibles y muy, muy débiles. Pero bueno, es la continuidad de una situación impuesta por la fuerza, de hecho, y refrendada después de 1982 por una victoria militar, la que sostiene esto que es evidentemente una situación colonial del siglo XVIII. Le dejo la palabra a Sebastián. No sé qué tengo que agregar en este caso. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. No se trataba de agregar. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Franco, sí. Yo te quería hacer una pregunta, Sebastián. Sí. Más que una pregunta, digamos, compartir algo que me parece que me va quedando como conclusión de la clase, o algo que, no sé, me aventuro a pensar, y es que, digamos, a raíz de estas técnicas implementadas por la colonia, digamos, a finales, por los españoles, a finales del siglo XVIII, que es cortito el periodo, digamos, en el cual se empiezan a llevar esas cabezas de ganado y se empiezan a implementar estas técnicas criollas de tratamiento del ganado. Yo pienso, digo, ¿no? De alguna manera se generaron las condiciones para que luego después, digamos, los ingleses pudieran asentarse ahí, digamos, y estaban generadas gracias a eso. Y bueno, no, y pienso que, digamos, que eso se desarrolló también en un corto periodo, ¿no? Digamos, que tiene que ver con la valorización que tuvieron las islas también para la corona española a finales del siglo XVIII, ¿no? ¿Se podría pensar en eso, digamos, como que de alguna manera se generaron condiciones materiales para el asentamiento posterior? No sé si entiendo del todo la pregunta, pero el interés, digamos, la instalación española es contemporánea, digamos, con el interés de las demás potencias en la década de 1760. A partir de entonces empiezan a remitir los animales para tratar de generar un abasto. Digamos, lo que quería la Real Hacienda Española era que no solamente esos dominios, sino todos los demás se autoabastecieran, ¿no? Por lo menos de los alimentos básicos. O sea, la Real Hacienda no quería estar remitiendo todo el tiempo alimentos ni cosas básicas para la vida, y quería que en las condiciones locales que se pudiera, las nuevas colonias o los nuevos lugares que se iban poblando pudieran autoabastecerse. Tenían un auxilio temporario mientras pudieran reunir sus propios planteles, mientras pudieran, en los casos en que se cultivaba, mientras se les daba semilla, etcétera, hasta que se asentara la colonia agrícola, lo que fuera, y después el objetivo era que se lograra la autonomía en el sentido económico, ¿no? Sobre todo el abastecimiento de alimentos, digamos. Entonces, todas las remisiones de ganado que hicieron los españoles reiteradamente por barco tenían el objetivo final de que eso fuera innecesario en algún momento y que los propios planteles ganaderos de Malvinas produjeran lo suficiente para abastecer a una colonia que se creía que iba a ser cada vez más numerosa. Finalmente, el número de pobladores siempre fue más bien exiguo, ¿no? Los portadores de esas técnicas de la primera época española las llevaron adelante, pero después los que repoblaron las islas después también eran portadores de esa misma cultura material, digamos así, y también estaban hechos al trabajo rural con animales domésticos, semidomésticos,
e incluso con animales alzados y cimarrones. Y todo eso forma parte de un complejo tecnológico que es de larga data, digamos, se fue desarrollando en el Río de la Plata digamos, de mucho antes del fin del siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando al menos fin del siglo XVI y en adelante. Que tienen un origen en alguna medida peninsular, pero que en América encontraron nuevas aplicaciones y se mezclaron con otras técnicas que son de origen indígena de cada una de las regiones en las que el ganado se asilvestró. En el caso rioplatense, eso queda claro, son técnicas mestizas, digamos, ¿no? En el caso rioplatense queda claro con el uso de la boleadora, por ejemplo, que es un instrumento claramente indígena. Pero hay otros tipos de instrumentales que son de origen peninsular y lo que se genera es una especie de complejo tecnológico mestizo, que es una mezcla de distintos ingredientes y elementos que están al servicio de la realidad local, ¿no? No sé si por las ramas o contesté. Y de hecho, recién también me hiciste pensar en algo que leí en tu libro, en el capítulo que teníamos que leer para hoy, que decía un poco, contabas como una especie de leyenda incomprobable, o decía, hay una historia incomprobable que dice que a Mendoza, a la delegación de Mendoza, cuando huyen de Buenos Aires, se le escapan 4 o 5 ganados, y como que ahí comenzara, ¿no? Evidentemente igual es real que tiene, que la Patagonia, o la Pampa acá tiene un terreno fértil para la propagación, ¿no? Digamos, natural de las cabezas de ganado. Pero bueno, nada, me daba risa esa historia de que se le escapaban. Claramente, sí, digamos, porque tanto en el Río de la Plata como en otros lugares hay el mismo tipo de leyenda, que es, por ejemplo, en Estados Unidos es más claro todavía, porque se supone que un caballo que se le escapó a Coronado y una yegua que se le escapó a De Soto se juntaron y dieron origen a todos los baguales, digamos, los yegualizos y marrones de Norteamérica. Es una leyenda no solamente incomprobable, improbable, ¿no? En claro, general. Pero las leyendas estas, pues estoy pensando también en las 7 vacas de Goes, 556 y otras tantas, parten de una cosa que no es una leyenda. Es decir, que los ganados se encuentran en lugares donde nadie los llevó. Entonces, lo que después se trata de hacer es una explicación del origen, como siempre, ¿no? De tratar de explicar el origen. Y no hay otra manera de explicarlo que esta, es decir, si no fueron del asentamiento de Mendoza, fueron después, fueron de los que trajo Goes, pero digo, ahí, entre 1536 y 1556, lo que es claro es que ya había ganado vacuno y caballar, porque hay una cosa que hay que recordar, y no tendría que haberse reído tanto López, porque esto lo dicen Nancy Farris y su profesor, los españoles no hacían nada si no ponían por delante más vacas que gente, ¿eh? No hacían nada si no movían vacas. De hecho, Garay vino desde Santa Cruz de la Sierra hasta Asunción del Paraguay, siendo un chico, llevando ganado por delante. 500 cabezas de ganado, que era con lo que se movía siempre las expediciones de españoles. Entonces, me parece que las leyendas lo que tratan de hacer casi siempre, como la de Lucía Miranda, por el tema del intercambio de información y el intercambio de mujeres, es estetizar un poco en un relato situaciones que evidentemente ocurrieron y para las cuales no hay una documentación, en todo caso, irrefutable. Pero son situaciones que son muy fácilmente de comprobar a partir de, por ejemplo, los testimonios que hacen en los primeros juicios, que son muy tempranos por ganado suelto, en la frontera de Buenos Aires o en la de Santa Fe. Los de Buenos Aires los ha trabajado maravillosamente bien Carlos Viroco, y bueno, y desde los tiempos de Zapata, Boyán, Cervera y demás se vienen trabajando los del área santafesina, ¿no? Digo, para que encuadremos esto en una situación donde muchas regiones del actual territorio argentino, muchas regiones, no solamente La Pampa, muchas regiones se comportaron
como un ambiente ecológicamente muy propicio para que estos animales se asilvestraran y volvieran de alguna manera a un estado anterior. Como dice Sebastián en su libro, si fuéramos evolucionistas diríamos que vuelven a un estado predoméstico, ¿no? Pero bueno, muy interesante porque además ecológicamente la región les brinda todo acá, ¿no? Agua, pastos blandos, etc. Sí, y además son dos cosas. Es, por un lado, lo propicio del ambiente, ¿no? Y la falta Pero también, ¿cómo? la falta de predadores. Exacto, pero además es el tipo de pastoreo, digamos así, que llevan adelante los españoles, ¿no? Que es un tipo de pastoreo muy, muy extensivo, o sea, con poca gente cuidando muchos animales. Exacto. Entonces, ese grado muy laxo de control es lo que permite escapadas frecuentes, cuando hay tormentas, cuando hay sequías, cuando hay algún conflicto entre grupos humanos. Digamos, son múltiples posibilidades de escape en un ambiente que es propicio además para la reproducción. Entonces, digamos, ese comentario jocoso respecto de las leyendas de mar iba a que, digamos, que probablemente no, como refieren todo a un evento único, ¿no? Claro, Y probablemente claro. fueron varios eventos de escape porque había muchas posibilidades. O sea, los ganados eran más Exacto. abundantes que las personas, los espacios eran muy abiertos, el tipo de pastoreo era muy laxo, y entonces esos escapes tienen que haber sido múltiples, digamos así, y eso es lo que dio origen a las poblaciones cimarronas, probablemente. Totalmente de acuerdo. Bueno, Sebastián, te vamos a agradecer nuevamente y te vamos a liberar. Todo el mundo muy contento con tu clase, podés verlo en el chat. Hay muchos saludos y felicitaciones. Excelente clase. Dicen 1, 2, 3, 4, 5, muchos, tenés muchos, excelente clase. Así que ha gustado mucho. ¿Qué decirte? Ojalá podamos repetir. No creo este año porque tenemos un plan muy apretado, pero seguramente en un próximo ciclo del seminario vas a ser uno de nuestros invitados. Y te invito a vos mismo a dos cosas. Durante la semana a tener una nueva conversación sobre Malvinas para programar trabajo, y además a vos y a todos y a todas los que están, no se pierdan la próxima sesión, que va a ser la quinta, donde voy a entrevistar a Federico Lorenzo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de hablar con ustedes. Muy amables, gracias a todos y especialmente a Sebastián y al operador estrella del programa, que es Martín López. Gracias. Chao. Grande, Martín, gracias. Gracias a vos, Sebastián. Nos vemos. Nos vemos.